Piedad de mí, Señor. Ante el Dios de verdad, reconocemos el pecado que cometimos. No faltará la esperanza en nuestra humillación, pues sabemos que Él es capaz de crear en nosotros un corazón nuevo. El Salmo 51 en la liturgia de las horas 50 nos dice: Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad. Por tu gran corazón borra mi falta, que mi alma quede limpia de malicia, purifícame de mi pecado. Pues mi falta yo bien la conozco, y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti solo pequé. Lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Por eso en tu sentencia tú eres justo. No hay reproche en el juicio de tus labios. Tú ves qué malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre, mas tú quieres rectitud de corazón y me enseñas en secreto lo que es sabio. Rocíame en agua y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo, y que bailen los huesos que moliste. Aparta tu semblante de mis faltas, borra en mí todo rastro de malicia. Crea en mí un corazón Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renuévame en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro, ni me retires tu Espíritu Santo. Dame tu salvación que regocija, y que un espíritu noble me dé fuerza. Mostraré tu camino a los que pecan, y a ti se volverán los descarriados. Líbrame, oh Dios, de la deuda de sangre, Dios de mi salvación, y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Un sacrificio que no te gustaría, ni querrás si te ofrezco un holocausto. Mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pues no desdeñas un corazón contrito. Favorece a Sión en tu bondad, reedifica las murallas de Jerusalén. Entonces te gustarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos que se te deben. Entonces ofrecerán novillos en tu altar. Pocos salmos, o yo diría que ningún salmo, debo reconocer allí pues una de mis grandes debilidades. Les conozco las historias, es decir, los salmos tienen sus historias, se les atribuye en su gran mayoría al rey David, si no todos, pues en su mayoría estas formas de alabanza y de relacionarse con Dios, inclusive como, como música, como arte. Eh, Sin embargo, nosotros siempre vemos en los salmos que hemos visto lo cotidiano es salmos de reclamo, de protégeme Dios, aplasta a mis enemigos. Pero este es uno de los salmos hasta ahora, no voy a decir de los únicos ni de los pocos, voy a decir de los salmos, que hace mirar nuestra humanidad y lo que realmente somos ante Dios. No es bueno que nosotros olvidemos que somos pecadores. Nunca es bueno. Inclusive desde niños es bueno tener esa conciencia de que somos pecadores para evitar alimentar en nosotros la arrogancia, la soberbia, el orgullo, la avaricia, la vanidad y cualquier cosa que nos aparte de un corazón humilde y humillado ante Dios. Este salmo nace de un pecado gravísimo que cometió David. Ese relato está en el libro de Samuel, cuando David pues comete un pecado de adulterio gravísimo con la esposa de Urías, elitita. A razón de ese pecado, que como les digo está en el libro de Samuel, en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, van a ver el adulterio de David con Betsabé. Cuando él comete el pecado, además Urias muere por culpa de él, o sea, un pecado completo y muy, muy terrible. Natán, el profeta, le visita, le pone un ejemplo. Yo les invito a ver la historia porque no es parte de esta serie, pero sí tengo reflexiones en torno a ella. Y una vez que David reconoce su pecado, que es lo grande de David, un rey con mucho poder y sin embargo logra reconocer primero ante él a un profeta y segundo a la verdad de Dios. Él pide perdón a Dios, se humilla ante Dios, aunque ese pecado tuvo consecuencias generacionales, inclusive marcó un punto de inflexión en la gloria de Israel, pero él compone este salmo. Lo primero es
bueno, lo segundo, lo tercero, lo importante de este salmo es, hay una parte que yo con la que me quiero quedar, que es donde dice en el versículo 6 no hay reproche en el juicio de tus labios. Cuando nosotros, y esto lo digo mucho, ¿no? Cuando nosotros estemos ante Dios, ya lo he dicho en otras oportunidades, nosotros vamos a estar ante la verdad de Dios, ante la justicia de Dios y ante la misericordia de Dios. Esos tres elementos van a estar allí. La verdad y la justicia van de la mano. La verdad es que cometiste un pecado grave, la justicia es lo que te corresponde por tu pecado. Y la misericordia solamente es posible con un salmo como este. Cuando hay arrepentimiento sincero, cuando decimos, bueno, cuando no empezamos a justificar, bueno, yo lo hice, pero es que él también me pegó, yo lo robé, pero si yo me acosté con su mujer, pero si es verdad, bueno, qué carrizo, es que él no le para a su esposa. Cuando usted entra en la arrogancia y usted empieza a justificar soberbiamente sus pecados, la misericordia de Dios nos va a dar la espalda. Y alguien dirá, Dios, la misericordia de Dios nunca nos da la espalda. No, sí, y es necesario que lo haga, porque si no, no sería misericordia, sería alcahuetería, sería falta de equidad, sería un Dios tonto, inclusive, si me permiten la expresión, con mucho respeto, un Dios ingenuo que se dejaría manipular como los padres o las madres, nos dejamos manipular muchas veces por nuestros hijos, porque nos cegamos al amor y no evaluamos lo que realmente está ocurriendo allí. El amor también es corrección y es exigencia de reconocimiento de faltas. Luego de que David hace ese pronunciamiento, también me quiero quedar con el compromiso. David no solamente se sabe pecador, se reconoce pecador y sabe que ante la verdad de Dios no hay nada que reprochar, sino que luego se compromete a rescatar a personas que estén por el mal camino, y él lo dice en el versículo 15. Mostraré tu camino a los que pecan, a ti se volverán los descarriados. Esa es la labor de todo converso. Todo converso, toda persona que ha conocido el perdón de Dios, tiene necesariamente que aplicar ese perdón en otros. Y es el ejemplo que ponía Jesús con aquel hombre que debía mucho dinero a un rico y no tenía cómo pagarle. El rico lo manda a apresar y quitarle todo. Él clama misericordia y el rico no solamente le perdona en ese momento de la cárcel, sino que le perdona la deuda. De verdad que tuvo compasión. Pero este hombre luego se consigue, el perdonado, se consigue a otro que le debía muchísimo menos de lo que él debía y lo agarra por el pescuezo y lo pega contra la pared y le exige que le pague y no tuvo misericordia. Entonces el rey se enteró de esto y le dice, ¿cómo es posible, miserable, que yo, que te perdone a ti, y tú no pudiste hacer esto con los demás? Entonces, claro, lo estoy diciendo muy rápido, ¿no? Pero el punto es que esto es importantísimo. El perdón es como la parábola de los talentos. Tú no te puedes acaparar un perdón de Dios. El perdón es testimonio. Y la persona perdonada y amada, como Jesús, aquella mujer que le enjugaba los pies con sus lágrimas, y lloraba y le echaba perfume. Y él decía, es que esta mujer conoce el perdón, porque el que mucho ha perdonado, mucho ha amado. O el que mucho ha amado, mucho ha recibido perdón. Por eso es que el tamaño del perdón de esa mujer era enorme, el perdón recibido, porque ella realmente había experimentado un gran amor por Dios, por Jesús, por el enviado, el ungido de Dios. Entonces, al final, qué interesante también lo que dice el salmista, porque es algo que está en el Antiguo Testamento y dice mucho, y ya con esto termino. No se trata de los sacrificios ni de los holocaustos que hacían antes el pueblo de Israel. Yo pecaba y mataba a un animal y ofrecía la sangre por el perdón de mis pecados. Pobrecito aquel animal que no tiene ni la culpa de mis pecados, pero era ofrecido el animal por mis pecados. Entonces dice el salmista, mm, tú no quieres holocaustos ni sacrificios, tú lo que quieres es un espíritu quebrantado y además un corazón contrito. Por eso es que existe la oración del acto de contrición, donde le pedimos, reconocemos y además hacemos el compromiso de no volver a pecar. Entonces, como pueden ver, esto es un salmo que se le puede sacar muchísima punta. De este salmo solo se puede hacer un taller, solito, donde además evaluemos el perdón de Dios en todas sus facetas. El perdón de Dios se activa solamente con el arrepentimiento. La misericordia de Dios aparece con el arrepentimiento sincero. Así que bueno, importante también detenernos, mirarnos y ver dónde estamos parados en torno a nuestros pecados. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.